Apocalipsis 2, 8 al 11. Es el mensaje a la iglesia en Esmirna. Vamos a leer entonces desde el 8 hasta el versículo 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, como todos sabemos, en Apocalipsis se mencionan 7 iglesias, ¿cierto? Iglesias de Asia Menor. Eran iglesias que existían en esa época. La primera es Éfeso, la segunda es Esmirna. Éfeso, no les hablo de Éfeso porque hace unos años atrás prediqué de Éfeso, entonces dije, no, ya se acuerdan y no les puedo repetir. Entonces dije yo, Esmirna nunca lo he estudiado, nunca lo he predicado, pues vamos a hablar de Esmirna. Pues fue lo que Dios me dio. Entonces, Esmirna, bueno, voy a leer algo de internet. No sé, de pronto las personas que tengan presente la geografía, no es tan fácil porque es geografía de por allá de Asia, entonces uno eso no, pero de pronto alguien se acuerde de dónde queda el mar Egeo. Entonces queda en la costa oriental del mar Egeo, está Esmirna. En ese tiempo se llamaba Esmirna, hoy en día esa ciudad todavía existe, pero ya no se llama Esmirna, sino que se llama Izmir. No sé si se dirá Izmir o Izmir, porque encontré que decía Izmir o Izmir y no le encuentro ninguna diferencia en la escritura, entonces no sé cuál. Eso queda en Turquía. Entonces es una ciudad que es costera, en la costa del mar Egeo, y ha sido muy importante desde ese tiempo. En ese tiempo era una ciudad muy próspera, era la entrada, digamos, para seguir hacia el interior de Asia, y es una de las pocas ciudades que desde esa época todavía existen. La gran mayoría ya no existen. Queda como a unos 50 kilómetros, 55 kilómetros al norte de Éfeso, que es la primera ciudad que hablábamos de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Entonces, también es conocida como la perla del Egeo, precisamente por su importancia. Ha sido una ciudad habitada casi ininterrumpidamente, pero tiene muchos vestigios históricos porque pues es una ciudad muy, muy antigua. Entonces, de esa ciudad se habla, y hoy en día es una ciudad que tiene aproximadamente 4.400.000 habitantes, o sea que es una ciudad grandecita. Estaba comparando con alguna ciudad aquí en Colombia, y se dice que Medellín, junto con todos sus pueblos, digamos que ya están unidos a él, su zona metropolitana, tiene 4 millones, no alcanza a tener 4.100.000 habitantes. Entonces, imagínense los que de pronto conocen Medellín y sus alrededores, sería algo un poco más grandecito, algo así, es ya una ciudad bastante grande. Entonces, de estas ciudades que se está hablando en ese momento, y era una ciudad que hasta la fecha es una ciudad muy próspera por el hecho de ser una ciudad importante costera, donde llegan muchos productos, llegan muchos barcos, mucho comercio, etcétera, etcétera. Entonces es una ciudad que es muy importante. Aquí, en lo que pudimos leer, esa carta se le dirige entonces a una iglesia que tiene mucho sufrimiento, una iglesia sufrida. Era una iglesia que de pronto no era famosa, una iglesia que no era una iglesia, digamos, que tenía poder económico o que tuviera posiblemente personas pues muy reconocidas. Sí, pero era una iglesia que estaba pasando por una situación muy difícil, una iglesia que estaba siendo, digamos, herida. El nombre de Esmirna significa mirra.
Mirra, y yo creo que nosotros que leemos la palabra de Dios hemos encontrado en varias oportunidades mirra, ¿cierto? Si no estoy equivocado, cuando los magos fueron a visitar al Señor le llevaron mirra, ¿cierto? Incienso, oro y mirra. Entonces, la mirra es algo que también se usa incluso para cuando iban a preparar un cuerpo para la sepultura, también se usaba la mirra. Pero es algo que produce un aroma muy bueno, muy desagradable para el Señor, está dentro de lo que el Señor mandaba. Pero para que produzca ese aroma tiene que ser triturada la mirra. Si no se tritura no da ese aroma que puede soltar. Entonces la iglesia en Esmirna, de acuerdo a lo que leímos, y ahorita vamos a repasar esos versículos, estaba siendo triturada, estaba siendo perseguida. Sin embargo, es una iglesia que daba olor fragante a Dios. Gloria a Dios. Y en 2 Corintios 2:15 no vamos a leerlo porque nos demoramos mucho, tengo hartos versículos. Hay una parte que dice, porque que para Dios somos grato olor de Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros como iglesia, como personas también cristianas, debemos ser así para el Señor. Y ese aroma, como les decía, tenían que triturarlas, tenían que presionarlas. Y muchas veces nosotros también necesitamos como que tener dificultades, tener presión, tener que ser triturados para producir un olor agradable al Señor. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades y como que casi siempre lo que hacemos es quejarnos, pero el Señor sabe por qué permite estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Y seguramente que aquí algunos, o muchos, no sé, estén pasando por situaciones difíciles. Eso es normal de la vida del ser humano. Y tal vez algunos estén con unas presiones difíciles, pasando por dificultades, pero esas aflicciones, dice el Señor que de todas ellas lo librará Jehová. Amén, gloria a Dios. Entonces muchos seguramente tenemos problemas que nos están agobiando. Tal vez la cultura en el medio que usted se mueve, con las personas que tiene que trabajar, no sé, eso también le genere presión. Que quisiéramos no tener que pasar por estas cosas. Muchas veces las injusticias de la vida nos hacen pasar por cosas que uno dice, ¿por qué eso es injusto? ¿Por qué paso por esto? Yo soy cristiano y no entendemos, ¿cierto? Y entonces eso muchas veces nos cansa y nosotros como que le decimos Dios, ¿por qué? ¿Cierto que es muy normal? Pero allí en este pasaje le pido el favor de que lo dejemos en lo que leímos, Apocalipsis 2:8. Primero lo que dice la palabra del Señor, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿cierto? Bueno, obviamente ustedes ya no se acuerdan cuando yo enseñé de Éfeso. Pero ¿quién me dice quién es el ángel de la iglesia en Esmirna? El pastor. En Apocalipsis 1, Juan en su visión ve al Señor, ¿cierto? Y lo presenta de diferentes maneras. Pero en el último versículo de Apocalipsis 1 dice, ese sí lo podemos leer, Apocalipsis 1:20. Entonces ya ahí da luces de algunas cosas. Y dice, el misterio de las 7 estrellas, porque ya lo ha mencionado allá, hablando del Señor, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, bueno, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ahí está. Y de los 7 candeleros de oro. Entonces dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y ahí se refiere a los pastores. En otras versiones de pronto lo explica de una manera mejor. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, por eso nosotros decimos, el pastor que tenemos nosotros es un ángel. Porque el ángel es el mensajero de Dios. Entonces, todos los pastores son los ángeles que Dios ha puesto en cada congregación. Entonces, esa carta va dirigida al pastor de Esmirna, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que vemos allí. Y él se presenta, volvemos a Apocalipsis 2:8, él se presenta como el primero y el postrero. El primero y el postrero se presenta. Y también el que estuvo muerto y vivió, ¿cierto? En Apocalipsis 1,
allí el Señor, cuando se le presenta a Juan, se le presenta de diferentes, digamos de diferentes, el alfa y la omega, el primero y el postrero, como dice acá, y de diferentes maneras. Entonces, a cada congregación, cuando el Señor le habla al ángel de esa congregación, se presenta de una manera. Aquí se presentó como el primero y el postrero. Es como diciendo el Señor: antes de que hablemos de lo que a usted le está sucediendo, entiendan de que yo soy antes y yo soy después. Que yo estoy durante todo el tiempo por lo que ustedes están pasando. Tengan en cuenta de que pase lo que pase, yo soy primero. Y que después de que termine todo lo que pase, ahí estaré yo. Él es el primero y el postrero. Nosotros contamos con ese Dios, que es desde antes y por siempre. Aleluya, gloria a Dios. Porque es necesario, hermanos, entender que Él camina con nosotros todos los días, sin importar la situación que estemos viviendo. Él está al lado nuestro. Gloria al nombre de Jesús. En Isaías 44:6 dice que yo soy el primero y yo soy el postrero, ¿cierto? Y en Apocalipsis 1:17 y 18 dice que Cristo declara lo que les decía cuando Juan lo ve. Él dice: yo soy el primero, se le presenta a Juan, y yo soy el último. Y yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y así es como se le presenta al pastor en esta iglesia. Entonces, el Señor está desde antes de que nosotros empecemos con algún problema. El Señor está durante el problema que tengamos, y el Señor está después de que pasemos, superemos esa situación. Y porque el Señor es el mismo, ¿cierto? Ayer y hoy por los siglos, siempre estará con nosotros. Dice que el que estuvo muerto y vivió. Eso también le está diciendo a esa iglesia, como él le está hablando a una iglesia que está pasando por un sufrimiento. Él se presenta como el que estuvo muerto y vivió, diciéndole: yo también sufrí, yo también pasé por dificultades, tanto que hasta la muerte llegó, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros, ¿verdad?, no entendemos, y eso pasa mucho también con el tema del perdón. Y nosotros queremos como condenar a otros, y no visualizamos lo que Jesús hizo por su iglesia. Nosotros nos quejamos que porque me dolió una muela. ¿Y usted cree que el Señor no le dolió eso que sufrió Él para ser llevado hasta la cruz del Calvario? Nosotros nos quejamos que porque alguien dijo algo y nos ofendimos. ¿Y no cree usted que nosotros ofendimos más al Señor que lo que esa persona nos pudo haber ofendido? Y entonces nosotros como que muchas veces no queremos perdonar, o sufrimos cualquier situación y le echamos la culpa a Dios, y nunca pensamos lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Él conoce lo que fue el sufrimiento. Él sabe lo que es ser traicionado. Él conoce lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es ser acusado injustamente, a tal punto de que fue crucificado. Él sabe sufrir, Él sabe que... Entonces, cualquier situación, hermanos, que nosotros pasemos, el Señor ya lo pasó. El Señor ya lo pasó, gloria a Dios. Pero también dice que estuvo muerto, pero resucitó, ¿cierto? Pero volvió a vivir. Y eso es lo que Él nos dice a nosotros. Nosotros vamos a resucitar. Nosotros vamos a volver a la vida. En esta vida tenemos que algún día morirnos, si el Señor no viene antes. Así está establecido. Y muchos nos moriremos, o muchos se han muerto y se van a morir de pronto con dolores, con enfermedades, con situaciones difíciles. Pero lo importante es que un día resucitaremos, y ya todo ese dolor jamás volverá, y estaremos para siempre con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Entonces, si morimos por el Señor, viviremos con Él. Dice Romanos 14:9 que Cristo murió y resucitó para ser Señor. Entonces, la muerte no tiene la última palabra en nosotros. La última palabra la tiene Jesucristo. Lo importante es que estemos con Él, que estemos preparados cuando la muerte nos llegue, y que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Dice el versículo 9 del capítulo de Apocalipsis:
Dice, yo conozco tus obras. Es algo también que es muy llamativo. Porque hermanos, vea, ayer en la enseñanza de la tarde, que el hermano Freddy no pudo dar razón porque no fui. El Señor enseñaba, cogió el pasaje, no lo estoy criticando, no, tranquilo. Él tomó la historia de la viuda que dio 2 blancas en la ofrenda, ¿cierto? Y ustedes conocen muy bien esa historia. Él estaba observando cómo las personas llevaban su ofrenda. Y hubo uno que llevó mucho dinero, ¿cierto? Pero ¿qué dijo el Señor? Que esa viuda dio más que el otro, ¿cierto? Porque es que el Señor conoce el corazón. El Señor conoce, hermano. No importa la situación que nosotros estemos pasando, el Señor la conoce. Él sabe exactamente, nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe exactamente la situación que nosotros pasamos. Entonces, no tenemos a un Dios que simplemente no, le dijeron que por ahí como que el hermano tiene unos problemitas, le dijeron que el hermano, la hermana le está pasando esto. No, Dios sabe exactamente la situación de nosotros. Así que nosotros tenemos que acudir a Él, que Él conoce todo. Gloria a Dios. Y eso pasó cuando estaba el pueblo de Israel esclavizado, ¿cierto? Dice que él cuando va a mandar a Moisés a liberar al pueblo, dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Él ha visto, hermano, la aflicción de cada uno de nosotros. Él conoce todo lo que nos sucede. Él conoce la tribulación. En el texto original, en su idioma original, el griego, esa palabra que aquí se traduce tribulación, también lleva a que es una presión aplastante, o sea, un sufrimiento fuerte, una presión aplastante. Entonces, eran presionados por el gobierno, eran presionados por los vecinos, eran presionados por la religión, eran presionados por el sistema económico y estaban sufriendo demasiado. Algo que llama mucho la atención es que esta iglesia, a pesar de ese sufrimiento, si ustedes se fijan en esa carta, en ese mensaje, no se le recrimina nada. Hay 7 iglesias en el Apocalipsis. De las 7, solamente a 2 no se le hace ninguna recriminación. A todas las demás, el Señor les dice, por ejemplo, a Éfeso, conozco tus obras, pero has dejado tu primer amor. A otra les dices que eres rico, pero eres pobre. No sé si a la misma otra le dice, te vomitaré de mi boca. Imagínense que Dios diga eso de una iglesia. Eso es grave. A esta iglesia el Señor la alaba, mejor dicho. No le hace ninguna recriminación. Y estaba pasando por una situación difícil. Entonces, tal vez nosotros, hermanos, no sé cuál sea su situación, Dios lo sabe. Tal vez tenga presión por sus finanzas. Tal vez esté sufriendo y tenga presión familiar o emocional o quizás espiritual. Pero Dios lo conoce. Y Él es el Dios que está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces Él no es indiferente a lo que nos está sucediendo, porque Él conoce todo lo que nosotros somos. Y el Señor siempre dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces también dice en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es que me llama la atención también que muchas veces, y nos pasa desafortunadamente en la iglesia pentecostal, digámoslo así en general, y es que a veces presentamos el evangelio como que el evangelio ya me ha dicho, usted le soluciona los problemas y usted no va a tener más problemas. No es doctrina de la iglesia, no, sino que muchas veces nosotros interpretamos de esa manera, ¿sí? No quiero decir que es que la iglesia pentecostal predica eso, no. Algunas personas que pertenecemos a la iglesia pentecostal seguramente predicamos a veces así. Entonces, antes la Biblia nos enseña de que la aflicción, la tribulación, la lucha viene. Siempre nos lo está diciendo. Pero muchas veces sí nosotros nos ponemos y creemos que no, como ya me convertí al Señor o que una persona ya se convirtió al Señor, no, tranquilo que ya se le acabaron sus problemas. Así no es. Así no es. Gloria a Dios. Pero eso no significa que de pronto nosotros tengamos el abandono de Dios en nuestro proceso. Gloria a Dios. Y dice también, y tu pobreza.
pero eres rico. Entonces, Dios sabía que ellos económicamente estaban mal. A pesar de que la ciudad era una ciudad rica, una ciudad próspera, pero ellos estaban mal. La iglesia era pobre y eran pobres por confesar a Jesucristo. Resulta que allá en ese tiempo, esa ciudad era gobernada se me fue, estaba, digamos, bajo el Imperio Romano. Y en ese tiempo salió que tenían que decir que el emperador romano era el Señor. O sea, era como el Dios, tenían que adorarlo. Y el pueblo de Dios, pues no hacía eso. Y eso les traía muchos problemas. Había, digamos, como un convenio, y era que los judíos, ellos estaban exentos de adorar al César, ¿sí? Pero los mismos judíos atacaban a los cristianos, y eso hizo entonces que esa iglesia ya no les dieran, a esos miembros de la iglesia ya no les dieran trabajo, ya los aislaran, le quitaran sus propiedades, y ellos empobrecieron, gloria a Dios. Entonces ya no tenían trabajo, ya no tenían negocios, ya eran inseguros, estaban inseguros, ya no tenían estabilidad. Era una situación bien difícil. Pero lo que me llama la atención es esto que dice ahí. Para todo el mundo eran pobres, pero para Dios, ¿qué era? Eran ricos. Y yo no sé para nosotros qué será mejor, si ser ricos teniendo mucho dinero y ser pobres para Dios, o así no tengamos dinero, ser ricos para Dios. Gloria a Dios, yo creo que eso es lo más importante. Entonces ellos no eran ricos porque tenían dinero, porque tenían oro, porque tenían propiedades, no, pero eran ricos en fe, eran ricos en esperanza, eran ricos en la vida eterna. Gloria a Dios, eran ricos espiritualmente. Y nosotros encontramos que alguna vez un hombre, un salmista, Asaf, en el capítulo 73 de los Salmos, él alguna vez como que se puso a pensar y dijo: oye, pero ¿por qué los malos sí consiguen dinero y uno aquí sí está sufriendo, cierto? Y eso nos pasa a muchos. Yo creo que es normal en el cristiano. Hay veces cuando está pasando por esas situaciones, dice: pero Dios mío, yo allá orando y buscando de Dios y esto, y me va mal, y aquel que sí hace lo malo, ¿cómo le va de bien? Eso le pasó a Asaf, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Entonces él estaba meditando. No es que sea malo pensar eso, lo malo es llegar a porque igual nosotros tenemos tentaciones, tenemos pensamientos, pero él siguió como en eso, y Dios conoce, Él sabe qué nos está pasando, y Él empieza a obrar en la vida de cada uno. Y dice Asaf en el versículo 17 del 73: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Gloria a Dios. Porque es que, claro, uno piensa muchas veces en lo que sucede aquí en la tierra. Uno piensa en lo actual. A veces se le olvida que nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Que nosotros estamos buscando es la vida eterna. Que esto que estamos viviendo acá hoy en día es pasajero. Que podemos sufrir o podemos disfrutar o lo que sea, pero es pasajero. Pero por toda la eternidad estaremos disfrutando con nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y termina Asaf diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, entendemos y queremos adorar a Dios y glorificarlo. Gloria al nombre de Jesús. Eso sí es una riqueza verdadera. Que no importa las circunstancias, no importa la situación actual, pero siempre tener la mirada fija en el Señor y en lo que habrá en la eternidad. Gloria a Dios. Y la Biblia enseña que Él escogió a los pobres, ¿cierto? Él escogió a los pobres para que sean ricos en fe, en Santiago 2:5. Entonces la verdadera riqueza no se mide en el dinero, no se mide en propiedades, no se mide en las cuentas bancarias, todo lo que nosotros conocemos aquí como riqueza, en lo comúnmente. Pero Dios no está buscando esa iglesia. Dios está buscando es una iglesia que sea fiel en medio de cualquier circunstancia.
Porque como decía, la riqueza del mundo es temporal, pero la comunión con Dios es eterna. Entonces, que no se nos olvide eso. Obviamente nosotros tenemos que trabajar, obviamente nosotros tenemos que conseguir dinero porque tenemos que alimentarnos, tenemos una familia para alimentar y nosotros queremos vivir bien. A mí me gusta que pueda pasear, qué rico, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dice luego, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oiga, tremendo eso que el Señor dice sinagoga de Satanás. Resulta que lo que les decía hace un ratico, los mismos judíos eran los que le echaban, digamos, la autoridad a los cristianos. Porque si ustedes miran desde la historia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, ¿quiénes eran los que perseguían a la iglesia? Eran los judíos. Los mismos judíos, los que conocían la palabra de Dios, eran los que perseguían a la iglesia. Y eso sucedía en Esmirna. Entonces los mismos judíos, como los otros predicaban de Jesús y hablaban del Salvador y hablaban del rey, entonces, del rey de los judíos, como se presentó el mismo Señor, entonces ellos mismos se encargaban de decir, vea, ya están, o ellos son los que se encargaban a que los capturaran y eran llevados o sea, los mataban, los quemaban, los ponían ante las fieras en el circo romano. Eso era común en esa iglesia de Esmirna, porque no adoraban al César. Y eran los mismos judíos los que ayudaban a que eso sucediera. Por eso él dice que los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque por ahí en algún pasaje habla de que o sea, ya judíos no es simplemente que porque nació o es hijo de aquellos que vienen de la simiente de Abraham o de Israel. Porque dice que son los que son realmente del espíritu, los que ya no tienen la circuncisión en la carne, sino la circuncisión del corazón. Entonces, ya eso digamos que pasó. Entonces, cuando alguien vive para Cristo, siempre va a haber oposición. Y Jesús lo dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ¿cierto? Y dice en 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurado. Así que cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo es una bendición. Gloria a Dios. Así que la aprobación de Dios es mucho más importante. Así el mundo nos critique, así blasfemen, así digan lo que digan. Lo importante es que nosotros tengamos la aprobación de Dios. Claro que sí quiero aclarar algo. También una cosa es cuando nosotros sufrimos por causa del evangelio, que cuando nosotros nos buscamos los problemas. Ya eso es otra cosa. Sí, exacto. Entonces, me acordé de una porcioncita que le escuché al hermano Héctor Betancourt. Él decía, hermano, es que si yo sé que los frijoles me hacen daño y a las 12 de la noche me como un platado de frijoles y entonces a la madrugada yo le voy a echar la culpa al Señor. A mí me da hasta pena decirle al Señor que me sane y yo me lo busqué. Entonces, nosotros también tenemos que cuidarnos, hermanos. No es que vamos a buscarnos los problemas y ahí sí decirle, Señor, ayúdame. ¿Cierto? Bueno, y siguiendo allí entonces el siguiente versículo, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, vea eso. O sea, la iglesia está en una situación difícil y el Señor no le dice, ya, tranquilo que yo lo voy a sacar de esa situación. Le dice, vas a padecer más todavía. Más todavía. El Señor los estaba pasando por esa prueba y Dios sabe por qué, pero lo que me llama la atención es que, como les digo, Dios no tenía ningún reproche con esta iglesia. No era un castigo de Dios. No, y seguramente que esas personas que vivieron en esa época son personas muy especiales para Dios. Muy especiales. Que sufrieron por su causa. Gloria a Dios. Entonces, eso no era fácil. El futuro no lo tenían fácil.
Jesús no dice que ya pasó lo peor, no, él dice, no temas en nada lo que vas a padecer, o sea, todavía faltaba más, ¿cierto? Porque algunos iban a ser encarcelados, otros iban a morir quemados, otros iban a ser, eh, bueno, llevados al circo romano y las fieras los iban a destrozar. Y eso sucedió, eso sucedió. Entre esos mártires que hubo en esa época, hay uno que se llamaba Policarpo. Él fue un apóstol un discípulo del apóstol Juan, ¿cierto? Y él era el obispo de la iglesia en Esmirna. Fue obispo en alguna época. Y él fue entregado por los mismos judíos a las autoridades romanas. Y en el año 155 después de Cristo. Y la historia nos cuenta que él fue fiel hasta la muerte. Eso, o sea, cuando yo encontré esto me puse a mirar por otros, porque muchas veces uno encuentra cosas que son falsas. Entonces uno dice, ¿esto sí será cierto? Les recomiendo, hermano, cuando ustedes estén buscando en internet no encuentran muchas cosas que no son verdad. Entonces es bueno que ustedes lo corroboren, porque terminamos de pronto diciendo cosas que no son. Entonces ese me llamó la atención y dije, voy a averiguar si es cierto o no. Y sí, realmente hablan de qué libro lo dice y todo. Sí, hay varias fuentes que se pueden comprobar. Entonces dice que, voy a leerlo, la historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César, a lo cual él contestó, 86 años hace que le sirvo y él no me ha hecho nunca ningún mal, al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Eso fue lo que él dijo cuando lo fueron a condenar. Él no se puso a pedir sí, no se puso a pedir misericordia ni nada, no, él defendió su fe y él fue quemado. Él fue quemado. Algunas otras fuentes, esas sí no les digo si son ciertas o no, pero les voy a comentar. Dicen que lo iban a amarrar, él dijo, no, déjenme así. Y que él lo rociaron con algo y le prendieron candela y él se quedó ahí quieto. Pero lo importante de esto es ver esa fidelidad de este hombre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, el Señor a nosotros, él a la iglesia no le promete tanto comodidad. Él dice, no temas en nada lo que vas a padecer, le dice a esta iglesia. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Gloria a Dios. Entonces, lo que les decía hace un rato, la Biblia no elimina las pruebas. No, ella antes hay mucho pasaje que nos habla de que nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles. Y bueno, cuando yo digo nosotros hasta me siento mal, porque yo gracias a Dios la iglesia en el estado que estamos hoy en día, históricamente, ya la iglesia nosotros no pasamos por esas situaciones que pasaron los primeros, ¿cierto? Cuando empezó la iglesia pentecostal aquí en Colombia, los primeros pastores sí que sufrieron. Sí que sufrieron. Y hubo pastores muertos y hubo mucha gente que sufrió violencia. Y yo me acuerdo, porque alcancé a vivir un poquito de esa etapa, cómo iban a hacer un culto y eso les tiraban tomates, huevos podridos, hasta materia fecal les tiraban. Eso era terrible. Era terrible. A algunos incluso les pusieron bombas en sus casas. Me acuerdo de una historia que cuenta Bill Dross. Algunos de pronto lo tengan en su mente. Fue uno de los misioneros que estuvo aquí en Colombia. Y dice que por allá, cuando estaba empezando el evangelio, estaba llevando el evangelio a una vereda que se llama La Morena, creo que es en Tuluá, Valle del Cauca. Ese sitio era terrible, pero Dios de una manera especial hizo que el mensaje llegara allá y hubo convertido, gente muy mala se convirtió y prácticamente toda la vereda se convirtió al Señor. En esos días fue la primera convención nacional en Palmira y se fueron todos, pero tenían que dejar a alguien cuidando. Y había un joven de 17 años y lo dejaron a él cuidando. Y allá le llegaron a
a este jovencito de 17 años, jóvenes, escuchen. Y entonces lo que querían era que él también negara y maldijera a Jesús. Y él decía que no, a pesar de ser tan joven, se sostuvo. Y le hicieron daño y él no quiso hacer caso. Él decía que, no recuerdo las palabras, pero él defendía su fe en Jesucristo. Y dice que lo amarraron de sus manos y lo cogieron con una cuerda y desde un caballo lo jalaban y lo arrastraron. Y paraban y le decían, maldice a Jesús. Y él ya con una voz que no le salía casi, él decía que él no maldecía a Jesús y lo bendecía. Y lo siguieron arrastrando hasta que el muchacho murió. Y nosotros nos quejamos muchas veces. No, gracias a Dios. Y gracias a Dios porque ellos que sufrieron son los que han permitido que nosotros hoy podamos estar así. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces le dice también, no temas en nada lo que vas a padecer, ¿cierto? Entonces no temas. Sé fiel hasta la muerte, nos dice el Señor, ¿cierto? No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nosotros tenemos que ser fuertes. Que las luchas de nosotros, muchas veces simplemente que porque, me acuerdo yo cuando estaba niño, la lucha mía era porque le decían a uno, evangélico. Eso era terrible. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Dios bendito. Gloria al nombre de Jesús. Claro que es natural que nosotros tengamos miedo muchas veces. Dice aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, algunos interpretan, digamos, como los que más coinciden en esto, cuando se habla de que tendréis tribulación por 10 días. Algunos dicen que iban a haber 10 reyes, que los iban a traer tribulación, pero en sí los que más coinciden es que esto lo que significa es que Dios tiene un tiempo determinado siempre que uno está pasando o que usted está pasando por una situación. Dios lo tiene determinado. Llegará el día en que se termina. Eso es lo que se interpreta. Y sé fiel hasta la muerte, es lo que el Señor siempre nos está enseñando. Sé fiel hasta la muerte. Entonces es lo que Dios nos dice cuando sabemos quién es Cristo. Muchas veces el miedo se pierde. El miedo se pierde, gloria a Dios. Él no dice, sé fiel hasta dentro de un mes o hasta dentro de un año, ¿cierto? ¿Hasta cuándo tenemos que ser fiel? Hasta la muerte. No es hasta cuando nos cansemos, porque eso nos pasa muchas veces a los cristianos. Hay momentos como que hay cansancio, pero a pesar de ese cansancio hay que ser fiel hasta la muerte. No dice, sea fiel mientras usted está viviendo en comodidad, ¿cierto que no? Sea fiel hasta la muerte, no importa la situación. Gloria a Dios. Entonces, la fidelidad no se mide por emociones, cómo esté nuestra vida en este momento, cómo estará mañana o cómo estuvo antes. No, se mide por la perseverancia, por la fidelidad, día a día, todos los días, hasta la muerte o hasta que el Señor venga. Gloria a Dios. Entonces, lo que nos está enseñando es decirle, hermano, si usted está pasando por una situación difícil, no abandone a Jesucristo, no abandone el Evangelio, no retroceda, no negocie su fe, siga adelante porque nos espera la corona incorruptible. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Es que tenemos un galardón, un premio. Fíjese que todo no es lucha. Y lo importante es que esto es lo final. De ahí para allá no hay nada que nos la pueda quitar. No hay nada. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué se menciona la corona allí? En Esmirna había también competencias atléticas. Habían competencias y a los que ganaban les daban una corona. Leí de qué estaba hecha la corona, pero no lo recuerdo. Entonces el que ganaba
Entonces la corona era para los vencedores, era para ellos. Pero el Señor le dice, yo te daré una corona mejor. Porque esa corona es corruptible, esa corona se va a dañar. Esa corona se va, digamos, es como la emoción del momento y los que de pronto, puedo decir, hemos ganado algunos premios en competencias. Cierto que guardamos los trofeos y eso como que nos da alegría cuando los vemos, recordamos y nos enorgullece, pero eso pasa, pero nosotros vamos a tener una corona, gloria a Dios, de vida por toda la eternidad. Gloria a Dios. Dice Santiago 1:12, el que soporta la tentación recibirá la corona de la vida. Así que hermanos, soportemos, resistamos, la tentación nos llega, pero soportemos, el Señor también nos da la salida, dice la palabra de Dios. Y dice el anciano Pablo ya, he peleado la buena batalla, ¿cierto? He acabado mi carrera, he guardado la fe. Y termina diciendo, por lo demás me está guardada la corona. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, luchemos por esta corona. Y esa corona es para los vencedores. Los que seamos firmes y fieles hasta la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Luego dice el versículo 11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, bueno, el oído cuando se habla allí es el oído de la fe, ¿cierto? Nosotros tenemos que, porque uno oye por el oído natural, pero eso puede pasar. El que oye, tenga fe, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá la segunda muerte. A nosotros nos pueden quitar la vida, nos pueden quitar el trabajo, nos pueden dañar la reputación, nos pueden quitar la libertad, nos pueden quitar todo lo que nosotros tengamos, pero lo que no nos pueden quitar es la eternidad. No nos pueden quitar la eternidad con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el creyente puede enfrentar la primera muerte, y esa muerte puede llegar de cualquier manera. Puede ser una muerte instantánea, puede ser una muerte donde tengamos una larga enfermedad, un accidente y bueno, de cualquier manera. Y si el Señor no viene en los próximos años, seguramente que aquí todos los que estamos aquí algún día nos vamos a morir, ¿cierto? Pero la muerte para nosotros es ganancia, porque terminamos la carrera y ya no vamos a sufrir más. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la segunda muerte es para aquellos, la segunda muerte es la separación eternamente de Dios. Esa es la segunda muerte. Nosotros tendremos la vida eterna y los que no aceptaron a Cristo en esta tierra tendrán la muerte eterna, que es la segunda muerte. Gloria al nombre de Jesús. Así que nosotros no vamos a sufrir la segunda muerte. Gloria a Dios, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre los que hemos confiado en Jesucristo y le hemos sido fieles. Y dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Por eso es que nosotros luchamos en esta vida, por tener esa gloria venidera. Gloria a Dios. Así que hermanos, hoy tal vez estemos enfrentando dificultades. Tal vez aquí en Colombia ya no tenemos estos problemas, pero hay muchos sitios donde hay personas, cristianos, que tienen que entregar su vida por el nombre de Jesucristo, que son quemados en hogueras. Gloria al nombre de Jesús. Pero tal vez alguno de nosotros personalmente tiene algún problema, alguna presión que le está diciendo, es mejor que salga de la iglesia, es mejor que no vuelva. Pero hermanos, no podemos renunciar. Estos mensajes a las iglesias, digamos que tienen aplicación desde 3 puntos de vista. Una es la iglesia históricamente. Hay un periodo de la iglesia en la historia que ha pasado por cada uno de estos pasajes de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay iglesias locales que han pasado por periodos así también, y vamos en esos periodos. Y también el cristiano como tal, pasamos por algún periodo como lo muestra la iglesia.
Entonces, alguno tal vez esté pasando por este periodo como le pasó a la iglesia de Esmirna. Usted lo sabe y Dios lo sabe. Aleluya. Y entonces yo creo que uno no se debería preguntar, ¿será fácil? Yo creo que más bien preguntemos, ¿seremos fieles? Eso es lo importante. Porque esas situaciones no son fáciles, ya lo sabemos, pero lo importante es que seamos fieles. Gloria a Dios. Pero fíjese que cuando pasamos por estas situaciones, pasa lo que hablábamos de la mirra. Esa presión hace que salga un olor agradable a Dios. Y como decía allí, el Señor no se quejó para nada de esta iglesia. Estaba pasando, o sea, yo creo que nosotros, ¿verdad? Nosotros que juzgamos a veces, decimos, uy, ese hermano, vea que está pasando por situación, ¿quién sabe qué hizo? Y el Señor lo está castigando. Resulta que no, nosotros no podemos juzgar eso. Eso es una situación entre Dios y cada uno. Muchas veces Dios le permite a uno que pase por pruebas porque Él quiere mejorarlo a uno. Quiere que nosotros seamos mejores cristianos. Y el Señor permite eso. Él nos está formando y Él nos forma como Él quiera. Y Él hace con nosotros lo que quiera. No podemos juzgar. Entonces, hermanos, si usted está pasando por una situación de estas, que eso sea para que usted expida un aroma agradable al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Quizás te sientes cansado, pero recuerde que el Señor dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Es decir, desde antes de que empezara con esta situación, durante la situación y cuando termine la situación, ahí estoy yo. Yo estoy con usted siempre. Yo conozco lo que estás pasando, dijo el Señor. Él sabe exactamente la situación suya. Pero también dice, no temas. No temas, sé fiel. Gloria a Dios. Y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios. Así que, hermanos, la fidelidad en la tierra se convierte en una gran recompensa en el cielo. Seamos fieles. Seamos fieles. Gloria a Dios. Que cuando Cristo camine entre nosotros, así no haya comodidad, así no haya riquezas, así no tengamos nada, pero que el Señor encuentre fidelidad en nosotros. Que siempre eso esté con nosotros. Gloria a Dios. Y que podamos decir como estos creyentes que decían, podrán quitarnos todo, pero no nos quitarán a Cristo. Eso lo decían estos cristianos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que podamos tener claro lo que decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que es ganancia por todo lado. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Esta iglesia no retrocedió, a pesar de todo lo que sucedió con ella, a pesar de que era pobre para la humanidad, a pesar de que era una iglesia que tenía mucha presión, a pesar de que sufría, como decía esa palabra, significa también como aplastar. Estaba pasando por situaciones muy difíciles. Pero para Dios, ¿cómo era esa iglesia? ¿Cómo era esa iglesia para Dios? Una iglesia rica, rica. ¿Usted quiere ser esa iglesia para Dios? La iglesia rica. Gloria al nombre de Jesús. El Señor nos busca que seamos fieles en medio de cualquier situación. Gloria a Dios. Entonces el Señor también en algunas se presenta como el que camina entre la iglesia. El Señor camina en medio de esta iglesia. Él está con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, hermanos, yo les invito para que siempre entendamos que lo más importante es ser fiel a Dios, ser fieles a Dios. No importa la situación que estemos viviendo. Si tenemos dinero o no tenemos dinero, seamos fieles a Dios. Si tenemos salud o tenemos enfermedad, seamos fieles a Dios. Si tenemos dificultades en el trabajo o no tenemos dificultades, seamos fieles a Dios. Que siempre Dios encuentre en nosotros esa fidelidad y un día Él nos dará esa corona de la vida. Gloria al nombre de Jesús.